cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y información que a nivel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, nos encontramos una vez más aquí en su programa La Radiografía y como siempre en nombre del titular Fabián Gómez le damos la más cordial bienvenida y claro, como siempre un placer tenerte aquí conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por brindarme el espacio para estar aquí esta noche. Así es, y bueno, lo prometido es deuda y como nosotros siempre lo hemos mencionado aquí en su programa, vamos a trabajar a favor de dar a conocer el análisis de lo que hacen los candidatos presidenciales rumbo a las elecciones de 2018 y también lo que está pasando en algunos puntos del Estado de la República donde también se están llevando a cabo estas candidaturas para gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones federales, locales, incluso senadurías. Pero bueno, el día de hoy vamos a mantener dos puntos muy importantes que han sucedido a lo largo de esta jornada de arranque de campañas electorales ya en los estados, en donde, bueno, tenemos un Andrés Manuel López Obrador que tiene una visita directamente aquí en el estado de Puebla, en algunos municipios, y vamos a manejar de los temas que él dio a conocer el día de hoy, que viene ligado también a otro de los temas que vamos a iniciar, que es acerca de Ricardo Anaya, este personaje candidato a la presidencia de la República por la coalición por México al Frente, en donde en una de las entrevistas que le llegan a hacer, él primero reditúa o hace mención de hacer un frente anti-AMLO, ¿no? De llevar esta línea para que no llegara a algún tipo de reunión para que no llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, que también vamos a hablar algunas respuestas porque también hoy en los medios de comunicación dio otro tipo de declaración, ¿no? Totalmente diferente a lo que habíamos escuchado, mi estimada Caro. Así es, primero dijo una cosa y después salió a echarse para atrás, ¿no? Así es, pues bueno, es así como vamos a iniciar, eso es lo que vamos a manejar el día de hoy aquí en La Radiografía y le decimos a toda la gente que se conecte y comparte este programa para que también estén al tanto de todo lo que pasa rumbo a las elecciones 2018. Como siempre hemos dicho, nosotros no nos inclinamos hacia ningún partido político, pero sí vamos a dar puntualmente las declaraciones que cada uno de esos personajes lleguen a hacer. Obviamente si se equivocan, si es algo correcto o se da cuenta de cómo están manejando ya las estructuras para poder ganar la contienda electoral. Hay que recordar que, bueno, Andrés Manuel López Obrador ya con esa es la tercera vez que compite por la presidencia de la República. En 2006 todo el mundo sabe que se tuvo este fraude con Felipe Calderón, que por cierto, de esa palabra que llegó a decir en su momento, ¿no? Que él ganó la presidencia, haya sido como haya sido, ¿no? Pero bueno, después de esto vemos que ha trabajado durante estos 12 últimos años para lograr y tener el impacto que tiene actualmente con el partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena como lo conocemos, que es un partido que hasta el momento, según las encuestas nacionales, lleva ventaja y está en primer lugar, seguido de este personaje de Ricardo Anaya Cortés. Y es así como, bueno, entonces vamos a seguir viendo y analizando qué es lo que va a pasar y qué es lo que sucede con esas candidaturas. Pues vemos en su momento que Ricardo Anaya, este gran personajazo, dijo que en una entrevista que, bueno, que él estaba trabajando a favor del pueblo mexicano, ¿no? Para ganar esa contienda electoral. Pero dejó entrever también que en caso de que se pusiera un poquito más dura la situación en esta contienda, sí podría llegar a un tipo de acuerdo entre PRI y PAN para hacerle frente a Andrés Manuel López Obrador y tener que ganar. Entonces, para que producción vaya preparando el video y nosotros lo veamos también, la gente lo mire y de ahí regresar a analizar pues esta parte de Ricardo Anaya, que después también, como lo dije en su momento, habla hoy en los medios de comunicación retractándose de todo lo que dijo, Caro. Así es, sale ya a dar todo un discurso de que no va a haber ninguna alianza ni con Enrique Peña Nieto ni con José Antonio Meade Culibraña. Bueno, que volvemos a lo mismo, o sea, dicen estas líneas y hay partes en donde siempre he repetido, tienen que cuidarse los candidatos de lo que hablan y de lo que dicen, porque es entonces donde se pueden agarrar este doble discurso que según él así hace referencia, pero
en realidad salieron de sus propias palabras. Pues entonces ya me dice producción que tenemos el video, vamos a verlo y regresamos a analizarlo a detalle. Te lo pregunto directamente, después del debate se publica nuevamente una nota no muy sustentada, pero en un diario digital español diciendo Anaya está siendo investigado por Europa. Tuvo una cita con Peña para decir, a ver señor, estamos discutiendo el futuro del país y aquí hay un conjunto de reformas frente a un señor que no quiere esas reformas. ¿Tú esa cita se la pedirías y hablarías directamente con él? Peña Nieto. Mira, más que pedir la cita, y yo también les ruego que comprendan que tengo que ser muy prudente si quiero ganar esta elección. Es decir, hay que hacer que las cosas sucedan de manera inteligente. Lo que te puedo decir, Leonardo, es la ruta es la de sumar esfuerzos, los que queremos un país moderno, un país abierto al mundo, un país sin amnistías, un país con Estado de Derecho, un país con una reforma educativa que siga avanzando y no con un pacto con la CENTE que no ha hecho más que detener la educación en los estados en donde domina. Yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país. Pero si existe esa posibilidad. Digamos que sí. Bueno, pendientes, por supuesto, de lo de Margarita. Estoy dispuesto a platicar con la gente, con organizaciones de la sociedad civil, con las buenas y los buenos militantes que los hay en todos los partidos políticos y por supuesto ciudadanas y ciudadanos sin partido. Un acuerdo popular bajo ninguna circunstancia, un pacto de impunidad menos. Pero para que quede claro, con el presidente no. No creo bajo ninguna circunstancia en un acuerdo popular, ni con él, ni con los líderes, ni con los candidatos. Creo más bien en un acuerdo con la gente, con las ciudadanas y con los ciudadanos. ¿Cómo sería el llamado candidato de la continuidad como te han mencionado algunos? Bajo ninguna circunstancia. Quiero un cambio profundo para México, un cambio que rompa el pacto de impunidad y que dé resultados en beneficio de los ciudadanos. No creo en los pactos populares, me opongo a ello. En lo que sí creo es en el voto útil, en el llamado a la... Bueno, es así como hace mención en esas entrevistas que tiene Ricardo Anaya y sí deja de entrever sencillamente que podría haber una negociación para hacer un frente anti-AMLO, ¿no? Para que Andrés Manuel López Obrador no llegue a ganar la contienda electoral de ese 2018 y posteriormente él se quede pues, con todo este botín presidencial, mi estimada Caro. ¿Tú cómo lo ves? Esto se ve claramente como un mensaje de desesperación, ¿no? Ya no saben qué es lo que realmente quieren hacer para poder competir contra el que ahorita está como el puntero de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador. Presuntamente se iba a realizar esta reunión entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade Curibreña, pero bueno, ahora ya es el día en el que Ricardo Anaya salió a decir que no es cierto, que no va a hacer ningún pacto y que todo sigue como iba, ¿no? Así es. Bueno, vemos este hartazgo social, siempre lo he dicho, ¿no? Si nosotros manejamos lo que está pasando actualmente con todos los mexicanos, que por eso la corriente de Andrés Manuel actualmente es la más fuerte, pues ese tipo de situaciones, ¿no? Ver cómo el mismo sistema político del PRI, de Enrique Peña Nieto sobre todo, pues ha decaído el sistema económico. Vemos cómo la gente no se ha levantado, cómo estas promesas de campaña que dio en su momento al decir de la gasolina, que ya no iba a haber aumento, que iba a haber un gran cambio con la reforma energética, con la reforma laboral, con la reforma educativa, y vemos prácticamente que no ha sucedido. Y luego, anexado a ello, vemos también esta corriente de Andrés Manuel, en donde ha manejado un discurso totalmente diferente, un discurso en donde obviamente da apertura a ese sector, ¿no? En donde dice, vamos a quitar de tajo todo lo que está mal en el gobierno, incluyendo las mismas reformas, incluyendo el aeropuerto. Las mismas reformas que él. Que también está siendo criticado, ¿no? Con los opositores de decir que no podría haber un retroceso. Pero bueno, son las dos líneas actuales que se llevan a cabo y son esta parte en donde también deben analizar los candidatos qué mensaje van a dirigir o qué es lo que van a dar a conocer durante una entrevista. Si estamos hablando de que hay un hartazgo del PRI y vemos en las campañas, ¿no? De Ricardo Anaya, en donde le tira directamente al gobierno de Enrique Peña Nieto, donde da a conocer este trabajo que es lamentable para todos los mexicanos, que nos ha hundido más en la pobreza extrema, que seguimos nosotros sin tener un cambio verdadero en el sistema político, y llegar a este punto en donde vemos a Ricardo Anaya ahora también decir
que tienen que hacer un frente, tienen que haber un diálogo, una comunicación para poder ganar una contienda electoral. Entonces es ahí en donde la gente empieza con el hartazgo. Y así como siempre he dicho, así como hemos hablado y también criticado algunos discursos de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, la llegada de algunos candidatos del PRI que se pasaron a Morena y bueno, que son actualmente candidatos y que bueno, está tratando de hacer un frente. Cuando hablamos de corrupción, tenemos que evitar la corrupción, en donde no tiene que haber políticos corruptos. Y vemos esos personajes que han lastimado y han robado y han saqueado al pueblo mexicano, ¿no? Y así como hemos criticado este discurso de Andrés Manuel, en donde decimos, ¿tienes tú gente en verdad dentro de este partido que podría en verdad dar el ancho, competir y ser el cambio que tú has querido en el gobierno? Y no esperar a que se sumen personajes políticos que ya vienen siendo la basura de otros partidos políticos, ¿no? De los que ya no los quieren. Y en el caso de Ricardo Anaya es lo mismo. ¿Cómo piensas o cómo hablas de un cambio? ¿Cómo quieres tú hablar de esta diferencia de apoyo a favor de los mexicanos cuando vemos ese discurso también en donde pide hacer una alianza y un frente con José Antonio Micuri Breña y el mismo Enrique Peña Nieto? Que desde hace un par de días nosotros ya habíamos comentado también aquí en la radiografía acerca de estos temas, ¿no? Acerca incluso en donde Andrés Manuel López Obrador advertía al mismo José Antonio Micuri Breña que se cuidara, que cuidara su cabeza porque podría rodar en esas elecciones. Hablando lógicamente de este tipo de negociación en donde podrían vender la candidatura de José Antonio Micuri Breña para que ganara el mismo Ricardo Anaya y dejar fuera a Andrés Manuel López Obrador por tercera ocasión en la presidencia de México. Entonces, vemos que sí se está llevando a cabo este trabajo, vemos que en verdad actualmente Andrés Manuel López Obrador va en primer lugar en la contienda electoral, pero también saben que tienen que haber un esfuerzo y una sumatoria mayor para poder derribarlos, ¿no? Y es el caso de Ricardo Anaya en esos momentos, en donde primero dice que sí tendría que haber esta alianza, tendría que haber este tipo de pacto, ¿no? Con el PRI, de Enrique Peña Nieto y del mismo José Antonio Micuri Breña para ganar la elección del 2018 y dejar afuera a Andrés Manuel López Obrador, pero le pesó tanto al mismo Ricardo Anaya que el día de hoy en los medios de comunicación pues empezaron a criticar, ¿no? Empezaron a dar a conocer lo que él había dicho y obviamente él tuvo que retractarse porque sabe perfectamente que no lo va a beneficiar ni lo va a ayudar en esas elecciones. A ninguno de los dos, al contrario. Hablar de una alianza, ¿no? Hablar de una alianza en contra del partido que el pueblo mexicano ya no quiere, que el pueblo mexicano dice que está harto, que es el PRI, del Partido Revolucionario Institucional, el meter este tipo de discursos, el meter ese tipo de políticos, lo único que va a hacer es fracturar más una candidatura. Va a fracturar más las realidades sociales que el pueblo quiere, ¿no? Ya no están hartos de este doble discurso, de la doble política, de saber que hoy te voy a tirar, ¿no? Porque tú eres mi candidato a vencer y entonces el PRI ha sido el peor partido político. Pero bueno, viendo ya a esas alturas lo que está sucediendo con la corriente de Andrés Manuel López Obrador, entonces sí, mejor, ¿sabes qué? Siempre vamos a negociarlo. Y es esa parte en donde la gente empieza con ese hartazgo, en donde la gente empieza a dejar de creer. Y es tanto así que se dio cuenta Ricardo Anaya del impacto tan grande que pudo haber dicho un pequeño discurso, que tuvo que salir a decir todo lo contrario, ¿no? A decir que no era verdad, que no iba a haber un frente o una alianza, una negociación con el PRI ni con José Antonio Micuri Breña, ni mucho menos con Enrique Peña Nieto, y que se va a mantener en esa línea. Pero entonces es lo mismo que hemos repetido. ¿Dónde está este doble discurso que la gente pues ya está harta de todo ello? Así es, y es que Ricardo Anaya precisamente es un personaje que ha venido haciendo esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, hablando de las reformas que él mismo hizo y ahora dice que las quiere echar abajo, ¿no? O que apoyaba en su momento, apoyó mucho a José Antonio Micuri Breña y que decía que él era una opción correcta y que él era un personajazo y que muy preparado y que él era la persona ideal, y ahorita como son opositores en la contienda electoral, pues ahora resulta que José Antonio Micuri Breña no da el ancho, no es bueno, es corrupto, roba, no sería el indicado para ser presidente. Desde ahí Ricardo Anaya se está contradiciendo bastante, y que después de que entonces ya salió a decir que José Antonio Micuri Breña no es una buena opción, ahora quiere
quiere hacer una alianza con él para poder competir contra Andrés Manuel López Obrador. Así es, pues digo que son palabras que en verdad le llegan a pesar muchos a los candidatos. En el caso de la reforma educativa, de la reforma energética, que fue una de las reformas que él también en su momento aprobó y dijo que sería el cambio, el desarrollo de México, vemos que en verdad hubo también esta línea en donde la gente pues, lo criticaba y decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué un personaje como Ricardo Anaya, antes de ser candidato, precandidato, hablaba súper bien de esas reformas, que iba a haber un cambio, que fue uno de los personajes que aprobó esta reforma, y ahora dice que es una reforma que no sirve y que se tiene que eliminar, porque en su momento hay que reconocer que el mismo Ricardo Anaya sí decía que lo iba a eliminar, ¿no? Que iban a quitar esas reformas educativas, que iba a echar igual abajo la reforma laboral, la reforma energética, que incluso en uno de los debates que tuvieron en algunos medios de comunicación, era lo primero que le reclamaba a Enrique Ochoa Reza, ¿no? Al presidente nacional del PRI, en donde le decía, bueno, es que tú, ¿cómo quieres un cambio? ¿Por qué quieres que los mexicanos voten por ti, no? Y sacaban, ¿no? Todos los documentos, todos los reportajes y las noticias en donde hablaban de la reforma educativa, donde hablaban de la reforma energética, en donde criticaban ese tipo de trabajos, ¿no? Y se los mostraba y les decía qué iba a hacer. Pero también nos damos cuenta que este discurso moralista de Ricardo Anaya no le beneficiaba mucho, ¿no? Porque entonces fue empezado a criticar en las diferentes redes sociales y empezaron a salir esos videos en donde decían que como Ricardo Anaya criticaba una reforma cuando la había aprobado. Y ahora en esta contienda electoral, ya en esas candidaturas, en este trayecto que lleva como ya de manera oficial a candidaturas a la presidencia de México, esas campañas oficiales, entonces cambia el discurso, entonces ya no los va a echar abajo, ahora dice que sí son buenas las propuestas, que sí son buenas las reformas, pero que tendría que haber un pequeño cambio, ¿no? O modificaciones como él argumenta. Y ahí es en donde empieza ya la contradicción con el discurso de Andrés Manuel López Obrador, porque vemos que en el caso de Andrés Manuel López Obrador dice que los va a echar abajo, y ya sale Ricardo Anaya a decir, bueno, momento, ¿no? Ya no es que sean pésimas las reformas, sino que están mal administradas, están igual mal orientadas, incluso no tenía un lineamiento tal cual tendría que llevarse las reformas para ver algo productivo en México, ¿no? Y ahí es donde cambia este discurso. Volvemos a repetir, sí tienen que ver y analizar esos candidatos, qué es lo que está pasando y qué es lo que hacen con sus discursos políticos. No pueden decir un día, hoy sí, mañana no, hoy ahora estoy en contra y mañana estoy a favor, porque entonces va a pasar la misma problemática social de todos los tiempos. La gente va a estar harta, van a estar hartos también los mexicanos de todos estos dobles discursos. Y hablo de manera general, y así como hemos dicho también que Ricardo tiene algunas propuestas buenas, también vemos que ha regado en sus discursos, la ha regado, vemos que tiene este doble cambio de discurso electoral, que le ha pesado y que le va a pesar mucho durante esas campañas, ¿no? Sí. Y sobre todo, si vemos que actualmente está en segundo lugar en la contienda electoral, tenía que ser más minucioso para poder dar un discurso político o saber qué es lo que va a decir ante un público o ante los medios de comunicación. Y la misma línea lo manejamos con el mismo Andrés Manuel López Obrador, un personaje que a pesar de que va en primer lugar en las encuestas nacionales, a pesar de que tiene demasiados seguidores que en verdad se involucran, y vemos también esta euforia que tienen de apoyar la corriente de Andrés Manuel López Obrador, vemos también que ha cometido algunas fallas, ¿no? Unas fallas de sistemas. Digo, nadie es perfecto, pero sí tendríamos que defender por lo menos los discursos que nosotros estamos defendiendo o que nosotros decimos que va a ser diferente, porque es ahí donde también se atacan, es ahí también en donde empiezan a agarrar los mismos políticos y algunas personas que están en contra de estas propuestas de cualquier partido político, porque hay que recordar que el 52% de la población se mantiene en abstencionismo y no sale a votar, y es una minoría la gente que emite o hace este sufragio de voto, ¿no? Y es ahí en donde tienen que analizar, porque si vemos a Ricardo Anaya que le tira al PRI, y luego le dice que vamos a hacer negociación, pero ahora como vi que sí no me causó mucho efecto, entonces voy a decir que siempre no. Va a pasar lo mismo con Andrés Manuel López, o lo mismo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador. Si Andrés Manuel López Obrador dice en su momento, sí, vamos a trabajar, vamos a hacer algo totalmente diferente, vamos a llevar a cabo un discurso a favor de los mexicanos, vamos a acabar con la corrupción, vamos a evitar a los funcionarios corruptos, y que tenga la entrada de priistas que también se suman a ese proyecto, que ni el mismo PRI los quiso en su momento ya
por este historial tan negro y sabían prácticamente que el estar ahí los iba a afectar, y se decidieron irse a la corriente de Andrés Manuel López Obrador. Y es por eso también que hoy en día se critica o critican los medios el actuar o el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Dicen, bueno, si tú no quieres funcionarios corruptos, ¿qué hacen políticos corruptos dentro de las filas? ¿No? A esos partidos, estos políticos que ni en su mismo partido lo quisieron porque llevaban una mala imagen, porque sabían que si llegaban como candidatos lo iban a atacar directamente. Y es ahí en donde vemos que sí están llevando esta política todos estos partidos opositores, ¿no? Vemos a los candidatos como dicen, bueno, es que él quiere ser senador, pero al final de cuentas es un candidato priista que estuvo apoyando la mafia del poder que critica Andrés Manuel López Obrador, apoyó también a un gobierno de violencia en México, en Puebla, que ha sido el gobierno más corrupto que la gente tuvo harto y por eso se cambió de partido político. Y dices, bueno, entonces, ¿qué hacen ellos ahí? O sea, y es cuando lo critican y es cuando dicen que entonces llevan un doble discurso, una doble moralidad, porque saben perfectamente que van a seguir en esa línea. Saben perfectamente que no van a tener un cambio y saben también perfectamente la clase de políticos que se encuentran actualmente. Y llevar ese tipo de dobles discursos es ahí en donde dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a funcionar? ¿Qué es lo que va a mejorar? ¿Y qué no se va a llevar a cabo, no? ¿Cuál va a ser la ventaja y la desventaja de este doble discurso a favor o en contra de un partido político? Así es, precisamente es lo que se ha estado observando y que muchos militantes, yo he visto también, ¿no? Que eran de Andrés Manuel López Obrador, que simpatizaban con él, incluso ellos mismos lo dicen, ¿no? Antes me agradabas, pero en el momento que empezaste a jalar prácticamente todo el desecho de los otros partidos, porque tuvieron problemas, porque no consiguieron sus intereses, porque fueron personajes que meramente se salieron no tanto porque no simpatizaran sus ideas, ¿no? Con el partido. Al final hemos estado viendo que los militantes han salido porque no cumplen sus intereses personales, ¿no? Porque no les brindan un lugar en la planilla, porque no les dan la candidatura que ellos querían, porque algunos salen hasta denunciando al propio partido con que es que querían venderme la candidatura, y entonces ¿qué hacen? Se salen y se van al partido de Morena. Y en Morena también hemos visto el mismo conflicto, militantes chapulines, ¿no? Que andaban en un partido, se pasaron a otro porque no les gustó, se metieron a Morena porque los otros no les satisfacieron, y también ya se salieron de Morena y ahora incluso forman meetings contra Morena, de que ellos me venden la candidatura, de que están vinculados con, no sé, el narcotráfico, igual se dio aquí en Puebla, que estaban acusando al partido. Entonces, ¿de qué se está hablando, no? Ahorita, por esta creación del partido de Andrés Manuel, se está dando todo un revoltijo entre los militantes que hasta ellos mismos están perjudicándose porque están metiendo a gente que no comparte realmente los ideales, que nunca compartió realmente los objetivos que tendría Andrés Manuel desde hace muchísimo tiempo, y están ahorita ya ahí atrás de él colgándose precisamente de su imagen, de todo el apoyo que el pueblo tiene hacia un Andrés Manuel. Ahora también están utilizándolo para poder ganar un poco de simpatizantes. Así es, pues vemos que la corriente de Andrés Manuel López Obrador sí es muy grande, vemos también cómo la gente sigue ciegamente y sin analizar pues todo lo que pasa alrededor de un partido, ¿no? Siempre hemos criticado este actuar, pero también hablamos de la corriente del mismo Ricardo Anaya, ¿no? Cómo este personaje ha mantenido estos dobles discursos, pero al darse cuenta que en lugar de beneficiarlo en la contienda electoral, lo empieza a perjudicar y luego sale a declarar todo lo contrario que en su momento estaba dándose a conocer. Vemos cómo se ha dicho, cómo ha manejado estos dobles discursos, vemos también cómo ha mencionado acerca de este cambio que podría llevarse a cabo, y a final de cuentas este tipo de doble discurso llegan a afectar una contienda electoral, y Ricardo Anaya lo sabe, y es por eso que actualmente, después de esta entrevista en donde dijo que se tenía que hacer un frente, en donde tenían que hacer un cambio, una alianza con el mismo PRI, con José Antonio Meade Curibreña, incluso con el mismo Enrique Peña Nieto, vemos que ha sido algo totalmente diferente. Vemos que es un discurso que en verdad ha afectado pues los intereses políticos de Ricardo Anaya, porque entonces empezaron a agarrar, incluso Andrés Manuel López Obrador, pues agarrar y hacer declaraciones pues en contra de lo que en su momento dijo, ¿no? Acerca de cómo él dice que va a hacer un frente con el PRI, cómo va a haber una alianza con este partido político,
y cómo también va él a llevar a cabo una alianza anti-AMLO, una alianza prácticamente que lo único que va a hacer pues va a ser apoyar una corriente a favor de intereses personales, a favor de su imagen, para que el mismo Ricardo Anaya, lo dijo en su momento, gane la contienda electoral este 2018. Y bueno, como siempre, mi estimado Fabián, es un placer estar aquí en la radiografía contigo analizando todo lo que pasa este 2018 en las candidaturas presidenciales. Primero que nada, muy buena noche. Gracias a mi compañera Caro, aquí que está atenta y siempre supliendo las emergencias que se presentan en diversas ocasiones. Pero bueno, ya estamos aquí para sumarnos al comentario, pues, al tiempo que nos sobra, que todavía nos resta para el programa. Efectivamente, está muy interesante el tema y creo que el que Ricardo Anaya, como empezaste a decir hace rato, busque a Enrique Peña Nieto. A Enrique Peña Nieto porque es el coordinador y el jefe de la campaña de José Antonio Meade. Me parece que ya entendieron que si no es así, no van a ganar. Si no es uniendo esa mafia del poder, más los intereses panistas, más el verde ecologista, más el PANAL, todo, no van a frenar a la maquinaria de Andrés Manuel López Obrador, que parece ser, ha sido un caso excepcional, ha sido un caso sorprendente porque entre más le pegan, más lo inflan. Habrá que ver qué sucede en las elecciones, si con todo o toda la suma de voluntades lograrían ellos ganar. Pero ¿qué pasaría? O sea, si Enrique Peña Nieto le apoya y todos apuestan a Ricardo Anaya en ese famoso voto útil del segundo lugar. A ver, ¿qué pasaría con el pastel tan grande que se llama Presidencia de la República? Porque finalmente lo que se pelean es el poder político y el botín. El botín, que es billones de pesos los que se ejercen desde el gobierno federal y que se dispersan en el interior del país. Pues seguramente se repartirían secretarías, seguramente se repartirían estados, seguramente también se trazarían la ruta para evitar que la izquierda llegue algún día al poder. Pero yo creo que va a ser también inevitable que algún día, tarde o temprano, tendrá que llegar la izquierda. Pero la izquierda no esa de los países socialistas, tendrá que llegar una izquierda moderna, una izquierda que entienda que las prioridades son otras y no el discurso barato, el discurso agresivo, el discurso como también los viejos socialistas. O también está Cuba, por ejemplo. ¿A quién le gusta Cuba? Cuba es muy bonito por unas cosas nada más, pero no porque sea un país con desarrollo brutal, como lo es Estados Unidos, por ejemplo. ¿O para qué nos vamos tan lejos? Ya quisieran muchos países tener un distrito, una Ciudad de México, antes Distrito Federal. Entonces yo creo que los líderes y los candidatos, ahora ya protagonistas que se verán involucrados en este escenario público que cada vez se acerca más y que también ya es de más respuestas agresivas y de alto tono, y están subiendo el nivel a su tono, pues bueno, van a hacer lo posible para derrotar al puntero, porque finalmente le han hecho de todo. ¿Y qué pasa? Nada. Nada, porque Andrés Manuel se ha convertido hoy por hoy, señores, en un líder social como nunca. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora me sorprende cómo hasta en sus propias giras de trabajo, ¿sí? En sus giras de trabajo, en sus giras políticas, al interior de los estados, ya hasta venden chalecos, ya venden gorras, vasos, y la gente va y los compra. Y eso no son los militantes de Morena, aunque los intenten confundir, no es cierto. La gente sí está comprando porque quiere llevarse un recuerdo de ese que dicen, aunque es mi Mesías y aunque me robe, yo voy a votar por él. Así es, ¿no? Que dicen, y con la gente lo ha dicho, ¿no? Si me roba o no me roba, pues prefiero que me robe ya algo totalmente diferente, ¿no? Ya no quiero que nos robe PAN, ya no quiero que nos robe PRI, y es por hoy que por eso siguen muchos la corriente de Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de Andrés Manuel López Obrador y de esta corriente que tiene y el impacto que ha tenido, y hablando también de sus recorridos,
también hay que recordar que el que está en el estado de Puebla, que ha hecho algunas visitas, y uno de los temas principales que se tocó el día de hoy con Andrés Manuel López Obrador aquí en el municipio de Chachicomula de Serna, en Ciudad Cerdán, fue acerca de este tema que involucra el comentario de Ricardo Anaya, ¿no? En donde le dicen que cuál es o qué piensa él acerca de que le van a hacer un frente anti-AMLO, ¿no? De hacer una alianza, hacer un tipo de negociación o acuerdos entre PRI y PAN para que no dejen llegar a Andrés Manuel en la contienda electoral. A lo que él también está muy seguro, y él dice que ya ha hecho encuestas, ¿no? Que, bueno, también hay que saber, siempre he dicho, una cosa es hacer encuestas reales y otra es que diga o también defender una propuesta, ¿no? No sabemos también cuál es la línea verdadera, pero Andrés Manuel López Obrador sí dijo que él, ante unas encuestas que él ya había hecho, porque ya en días anteriores le había advertido al mismo José Antonio Meade Curibreña que podría vender su cabeza, o que podría caer su cabeza para que llegara Ricardo Anaya, que bueno, dicen que en caso de que se llegara a algún tipo de negociación, los mismos priistas, dice él que por lo menos el 80% de los priistas se saldrían de apoyar la candidatura de Ricardo Anaya o del mismo José Antonio Meade Curibreña, si llega a haber una negociación entre PRI y PAN, y se sumarían al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Esas son las declaraciones que hace yo no lo creo. Andrés Manuel López Obrador. Yo no lo creo, ¿por qué? A ver, porque en el PRI hay gente que son soldados leales a su partido y prefieren pactar. Ya lo han hecho anteriormente. A ver, ¿por qué no le entregaron la izquierda hace años a sus líderes, a su candidato? Porque simplemente en las cúpulas queda de manifiesto que se arreglan entre ellos. ¿Y por qué no se arreglaron mejor con la izquierda, que representaba más o menos los ideales, el famoso Cuauhtémoc Cárdenas, cuando perdió o le robaron la elección en el 88? O también, bueno, ya aquí en el 2000, cuando le entregaron la presidencia a Vicente Fox y no se le entregan a la izquierda. O en el 2006, ¿por qué se le entregan a Calderón todavía? A ver, no, señores, está bien que López Obrador sea una figura excepcional, única, porque no se había visto un político como él. Pero el voto duro del PRI es el que le tiene preocupado al candidato de Morena. ¿Por qué? Porque ese voto aplasta, más la suma de voluntades de Anaya con Margarita. Si Anaya llega a un acuerdo real con Margarita Zavala, que son 8 puntos los que más o menos le van a sumar, más lo del PRI, la elección la gana todos unidos contra López Obrador. Así es. Y es una de las cosas que podrían pasar en caso que se llegue a ver esa negociación. Pero bueno, él se siente incluso muy seguro, que dice que también que varios panistas saldrían del partido de Ricardo Anaya para hacer frente y apoyar al mismo Andrés Manuel López Obrador, su misma figura, para ganar la contienda electoral. Incluso entre medio de risas y burla, dijo que él ya no ganaría por el 25%, sino ganaría por un 30% o hasta en un 40% las elecciones, en dado caso de que se lleguen a dar esas negociaciones, y entonces también sus encuestas sean reales y se sumen todos al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. No sé si producción ya tenga el video para que también lo podamos ver y analizar de lo que hizo el día de hoy Andrés Manuel López Obrador en la gira de campaña aquí en el estado de Puebla, en el municipio de Ciudad Cerdán, en donde hace estas declaraciones acerca de qué pasaría si Ricardo Anaya y José Antonio Meade Curibreña, junto con el gobierno federal Enrique Peña Nieto, pues llegaran a una negociación concreta anti-AMLO. A ver, señores, la producción creo que anda dormida. Caracho, necesitan que venga la mafia del poder, ese tal Beto. Pero no, porque se extorsiona luego. Vamos. Déjense llevar, porque entre más nos golpean, más dignos nos sentimos, más crecemos. Eso no les funciona. El fracaso de esta gente ha sido el pensar que el pueblo es tonto, y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente ya despertó. No, me refiero a otra campaña que están diciendo que haya votos cruzados, que voten por mí, pero no por los otros candidatos. Yo les digo, no,
voto parejo por todos. Ayer lo mencioné. Yo soy respetuoso y soy demócrata y voy a aceptar lo que la gente decida, pero sí les puedo comentar de que va a ser muy incómodo, toco madera, tener que ponerme de acuerdo con la señora esposa de Moreno Valle. ¿Sí me entienden, verdad? Lo digo con todo respeto. Yo quiero ponerme de acuerdo con Miguel Barbosa. Y les ofrezco disculpa tanto a Moreno Valle como a su esposa. Nada más que quiero que entiendan, que me comprendan, que no es correcto, no me puedo quedar callado cuando se quiere llevar a cabo una imposición. No es posible que un exgobernador deje de gobernadora a su esposa. ¡Fuera! 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 Es una falta de respeto al pueblo. Si no es una monarquía, es una república. No se deben de heredar los cargos. Es que se marean, levitan. Yo estoy seguro que ahora ya lo están viendo de otra manera, pero cuando lo decidieron pensaron que no iba a pasar nada, porque se creen los reyes. Llegan al poder y se obnubilan, se enajenan. Es como ese rey que llegó el pueblo a manifestarse y le dice el rey a su ayudante: ¿y esa gente por qué grita? ¿Por qué se manifiesta? ¿Qué quieren? Y le dice el ayudante al rey: es que dicen que tienen hambre. Dice el rey: ¿y qué es eso? Así están. No tienen los pies en la tierra. ¿Cómo va a ser que se cometa un abuso de esa magnitud, de que termina un gobernador, deja al que está y luego también quiere dejar a la esposa? Es una ofensa al pueblo. Eso no se ha dado en la historia de nuestro país, menos aquí en Puebla. Fuera. Por eso les pido voto parejo. Lo mismo en el caso de senadores. Necesitamos tener mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados. Parejo, porque no es una elección como cualquiera, decir, a ver, que quede la compañera o que quede yo. No es un asunto personal, es una elección para transformar a México. Cuando se esté votando, se está decidiendo, no por quién se va a decidir, es: ¿quieres cambio o no quieres cambio? ¿Cambio sí o cambio no? Eso es lo que se va a votar. No es un asunto personalizado. Vamos a votar para transformar al país. Eso hay que tenerlo muy presente. Además, si ganamos la presidencia, no tenemos mayoría en el Congreso, ahí se van a ir a trincherar los de la mafia del poder, a estar
obstaculizando y además a querer seguir pidiendo moches. ¿Qué es el moche? Es un dinero que reciben los diputados, los senadores, para votar las iniciativas que les ordenan desde arriba los de la mafia del poder. Cada vez que se aprueba una ley, dinero. Se aprueba el presupuesto, dinero. Llegaron al descaro, al extremo, de que se creó una partida de moches en el presupuesto, 30,000 millones de pesos. Miren, no podemos seguir con eso. Nosotros no vamos a entregar moches. Por eso necesitamos el respaldo del Congreso para que vayan a representar al pueblo mujeres y hombres honestos. Por eso les pido que cuando estén frente a la boleta les van a entregar 6 de 6. Vámonos por la coalición. Juntos haremos historia. PT, Partido Encuentro Social y Morena. Les recomiendo por lo mismo a Miguel Barbosa, candidato a gobernador, Alejandro Armenta, candidato al Senado, Nancy de la Sierra, que habló muy bien y además es una mujer inteligente, preparada, con convicciones, Julieta Vences, nuestra candidata a diputada federal, lo mismo, arriba las mujeres, y ya, que se vaya por un tubo el machismo. Es mejor ya que se vaya aceptando de que la mujer es más trabajadora, es más honrada, es más decidida que el hombre, y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión de Peña Nieto. Valentín Medel, candidato a diputado local. Carlos Tentle, candidato a presidente municipal de Chalchicomula. Y todos los candidatos, miren, así, un abrazo fraterno a los candidatos de toda esta región. No me cabe duda que este señor necesita tomar unas pastillitas para refrescar la memoria. Este señor, cuando dice de Nancy de la Sierra, no sabe que su esposo es un delincuente, ¿verdad? Pero ¿por qué no sabe? Porque lo solapa. Es candidato de Morena en el Distrito 20. Se llama José Juan Espinosa Torres, un verdadero delincuente. Está denunciado ante la Fiscalía. ¿Y qué pasa? No criticaba este señor López Obrador al PRI de Mario Marín, y estos jóvenes, estos señores, los abarca poblanos Nancy de la Sierra y José Juan, son ahijados de bodas de Mario Marín Torres, el exgober precioso. Pero bueno, finalmente está en campaña, hay que dejarlo que haga su luchita, es el candidato a vencer, es el más fuerte, pues. Lo que sí hay que reconocerle que es muy abusado. ¿Por qué? Porque ya se dirige hasta con respeto al exgobernador Moreno Valle y a la candidata de la coalición por Puebla del Frente, Marta Erika Alonso, la candidata panista. Ya está por respeto y eso. ¿Qué sabrá él? No sabemos, porque ya empezaban, de repente López Obrador saca una actitud belicosa, de repente nos confunde porque viene con su amor y paz. No sé si sea producto de cómo amanece, si le salieron más canas, si siente que todo el mundo está en su contra, si siente, y creo que ha de ser una constante pensar que le quieren robar la elección. Pero en fin, ahí está el discurso. Lo que sí podemos ver en el evento, el evento estuvo bueno, estuvo lleno, claro,
pero ¿qué observaste? A ver. Bueno, hay muchos puntos, ¿no?, de análisis, la verdad que... con la gente, sí. Con la gente. Bueno, entre ellos, bueno, la primera es que si hay una corriente a favor de Andrés Manuel López Obrador, eso no me cabe la mayor duda. Si la gente confía y cree en los ideales de Andrés Manuel López Obrador. Y lo he dicho también en diferentes ocasiones en el programa. Hay un conflicto por estas situaciones de candidaturas. Vemos incluso en un momento cuando habla de Luis Miguel Barbosa Huerta o el apoyo a sus senadores, vemos que la gente no se muestra tan convencida. Vemos que entonces tiene que recurrir a otro tipo de mensajes o discursos. Ya habíamos escuchado hablar a Andrés Manuel López Obrador acerca de Marta Erika, ¿no?, de la candidata de la coalición por Puebla al frente, y bueno, también sobre esta famosa herencia que le llama, ¿no?, que habla de dejar a un gobernador y luego dejar a otra gobernadora, pero es más bien el recurso que se va dando con el tiempo. Y por eso digo, hay que cuidar mucho esos mensajes, porque es también como si dijéramos, bueno, Andrés Manuel, cuando saliste, la gente más pegada a ti o la más cercana era Mancera, ¿no? Y tras su salida, él se volvió como jefe de gobierno, ¿no? O sea, sí hay que ver esos discursos que se manejan. Sabemos también que aquí en Puebla sí hay una situación de conflicto, porque muchos creen en la corriente de Andrés Manuel López Obrador, incluso la misma gente de Morena, yo siempre lo he recalcado, la gente con lo que hemos platicado directamente, que son militantes reales de Morena, aquellos que buscaban una contienda electoral y que también han buscado este cambio de la corriente que sigue Andrés Manuel López Obrador, en donde dicen, bueno, es que estos candidatos para nosotros han sido los candidatos que nosotros a lo largo de la vida hemos criticado, hemos señalado y también hemos apuntado que no es la mejor opción para los poblanos, ¿no? Y verlos ahora en una contienda electoral, en algunos cargos de elección popular, ese es el gran descontento. Y es por eso en donde hay una fractura de doble ideología. Muchos dicen, sí, nos vamos directamente con AMLO, ¿no?, de manera general en Morena, pero hay otras personas que conocen la vida de los políticos, de los que están ahí involucrados, y dicen, no, es que yo conozco esta historia, conozco su trayectoria, y sí es un discurso que a lo mejor, bien o mal, también lo agarran los candidatos de oposición. Van a decir, bueno, es que si nosotros nos costó más de 70 años sacar al PRI en el estado de Puebla, ¿por qué ahora quieren entrar de nuevo estos mismos candidatos ahora con Morena, ¿no? O sea, es este doble discurso que lo dije al inicio del programa. No puede hablar un candidato de decir, en el caso de Anaya, estar a favor de unas reformas, y ahorita que es candidato decir que están mal las reformas y que las va a echar abajo. Que vio que no le funcionó este discurso y entonces cambió, lo modificó diciendo que hay que modificar esas reformas y no echarlas abajo, ¿no? Por el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Y acá pasa lo mismo con Andrés Manuel. Él dice que no quiere funcionarios corruptos, que quiere bajar al Partido Revolucionario Institucional, que no quiere que siga esta línea de funcionarios que han saqueado las riquezas de México. Y vemos también que actualmente pues tienen a estos políticos que han pertenecido en las filas del PRI, que han estado de la mano con el gobierno más corrupto que hubo en la historia de Puebla, con el gobernador que tuvo Puebla con más violencia en ese tipo de situaciones generadas incluso ante los medios de comunicación. Tenemos el caso de Lidia Cacho y vemos también cómo callaba los medios, y pues por eso que la gente decidió tener un cambio, ¿no? Y dar el voto pues a una coalición que tuvo la sumatoria de diferentes ideologías políticas, de esos partidos políticos, que le da el triunfo. Y es por eso también que hoy en día se lleva a cabo todo este lineamiento. Y en verdad, o sea, sí vemos profundamente que la corriente de Andrés Manuel López Obrador es muy grande, y lo hemos dicho, incluso ayer lo manejamos. Son personas que son una minoría las que llegan por acarreo, ¿no? Ese famoso acarreo que se le conoce. Son pocas las personas que llegan bajo una línea de las personas que se dedican a hacer la logística de eventos, pero sí hay mucha gente que llega por su propia cuenta a escuchar un discurso de Andrés Manuel López Obrador, pero únicamente de Andrés Manuel López Obrador. Vemos también que está esta situación de conflicto ideológico, si dar un voto parejo o hacer un voto dividido, como en su momento dijeron militantes de Morena. AMLO sí, candidatos por Morena en el estado no sé cómo vaya a pasar. Mientras voy haciendo un comentario, le voy a pedir a la producción que nos prepare el video donde salen José Juan Espinosa y Nancy de la Sierra
en su boda con Mario Marín. Y también otro que la producción hoy tenía sobre cómo presume en un video José Juan Espinosa que es gente de Mario Marín. Mientras que lo preparen, yo creo que la gente sí debe hacer un voto razonado. ¿Por qué? Porque si no, están abusando de ellos, los están orillando, los están induciendo a que como borregos voten. Por supuesto que si les parece bien, pueden votar por Andrés Manuel López Obrador, por el candidato a gobernador que deseen, también por los senadores y diputados federales y locales, pero deben ver el perfil de cada uno de ellos. No podemos votar por gente nociva que presume, se ufana que su Dios era Mario Marín Torres, el peor gobernador, emparejado con Javier Duarte, y quieren revivir sus hijos políticos. La gente debe analizar mucho, por eso estamos acá. No les pedimos que voten por el PRI, por el PAN, por el Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí basta hacerles un comentario que esa gente va a llegar a robar. Porque lo único que saben hacer es robar. Yo reconocería si, no, ¿saben qué? Estos señores son verdaderos luchadores sociales. Estos señores son verdaderos líderes que han trabajado en beneficio de la comunidad. Pero José Juan Espinosa, por ejemplo, el esposo de su senadora, estaba como alcalde de San Pedro Cholula y solamente sabía cobrar moches que ahora critica este señor López Obrador. Y él mismo, José Juan Espinosa, estaba extorsionando una vez a su antecesora, la exalcaldesa Dolores Parra. Y el mismo José Juan Espinosa, señores, candidato por el Distrito 20 a diputado federal, pues local, sí, el mismo José Juan Espinosa cobraba 15% por cada obra que entregaba. A mí me ofreció obras y me ofreció cobrarme directamente. Yo lo mandé a volar, literalmente. Y el mismo José Juan permitió el ingreso del narcomenudeo en el municipio que gobernaba. Entonces, creo que la gente debe analizar y darle un voto de castigo para aquellos delincuentes que simplemente se hayan refugiado en Morena, o que hayan engañado a su candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa, o hayan engañado, por supuesto, al mismo López Obrador. No traemos nada con nadie, no es un asunto personal, pero sí vale la pena hacer y prender un semáforo de alerta para que sí voten diferenciado. No es posible que se incorporen verdaderos delincuentes. Y les voy a demostrar también cómo en el partido de López Obrador se pagan los favores de familia. En el lugar número 3 de la lista plurinominal en Puebla va ni más ni menos que el cuñado de Gabriela Gutiérrez Müller, hermana de Beatriz Gutiérrez Müller. Sí, señores, muy pronto lo demostraremos, ahí están las listas. Eso creo que es muy lamentable porque López Obrador debe ser coherente. Yo no le critico que sea un líder que nos demuestre que la gente lo sigue, pero debe ser coherente, prudente, que no engañe a la gente. Por eso hay una gran inconformidad con los políticos. Él debe estar viendo el reflejo de lo que está sucediendo actualmente con el PRIAN. ¿Por qué lo sigue la gente? No porque sea el mejor, no, porque hay un verdadero hartazgo de esos partidos políticos, del PRIAN. Y si él comete el mismo error de empoderarse cuando llegue para ceder posiciones políticas a sus amigos y familia y hacer los grandes negocios, va a terminar su gobierno en un desaseo tremendo. ¿Qué le importa a cada gobernante? Y por eso él quiere que suceda eso. Le importa tener mayoría en el Senado, mayoría en el Congreso de la Unión y mayoría cada entidad federativa en su Congreso local. Por eso la preocupación, porque si no, se van a ver atados. Pero a mi parecer es muy bueno que haya los contrapesos para que el gobernante en turno tenga un contrapeso real con el poder legislativo y le diga, no pasa tu propuesta. Lo obliguen, literalmente lo obliguen
a no actuar de manera autoritaria, no actuar de manera antidemocrática y también respetar la ley, porque finalmente el Poder Ejecutivo es el que la manipula a su antojo. Vamos a ver el video, bueno, las fotos. ¿Por qué? Porque esta señora hace ratito dice que es una gran mujer, preparada, le echa tantas flores que yo digo que está ciego, con todo respeto, como él dice. Bueno, creo que más allá, yo sí te lo había comentado, incluso cuando estaba viendo el video, no se sabe incluso el nombre real de los candidatos, debe tener tumbaburros como vulgarmente lo conocemos, para decir o hacer mención acerca de los candidatos. Voy a decir, es una estrategia muy grande. Yo también no puedo decir todo lo maneja Andrés Manuel López Obrador, porque sabemos perfectamente que no es así. Por eso tiene coordinadores, por eso tiene responsables en cada estado, para llevar a cabo este tipo de trabajo, ¿no?, que él quiere. Este tipo de jalar algunas candidaturas a favor de la corriente de Andrés Manuel López Obrador. A veces ciegamente confías tanto, porque es el caso de Andrés Manuel, siempre esa parte sí la he criticado, que se confía mucho en las personas muy cercanas a ellos, que parece ser que en lugar de apoyarlo, lo quieren echar abajo, quiere echar abajo su proyecto. Lo mismo que ha pasado en cada elección que se ha confiado a Andrés Manuel López Obrador, y vemos que ha sido traicionado, vemos que le han dado y le han hecho incluso hasta fraude electoral, y nadie ha hecho nada. Vemos que salió del PRI por traiciones que hubo dentro de ese partido, en contra de Andrés Manuel López Obrador, claro, por la ideología que tenía. Vimos que en el PRD, después de haber posicionado al PRD en uno de los 3 primeros lugares, cuando llegó como jefe de gobierno, fue traicionado por esa misma gente. Pero siempre han recibido a los priistas. El PRD pero siempre los ha apoyado, y ese es el problema y la situación en la que se encuentra López Obrador. Esa parte en donde, pues, sin conocer a veces lo que pasa en los estados, sin conocer quiénes son los personajes que están al lado de él da su voto de confianza. El problema no es que dé el voto de confianza ahora, sino qué va a pasar más adelante. Si le ha costado a Andrés Manuel López Obrador 12 años de crear un movimiento de regeneración nacional para el cambio de México, claro, que estos políticos que en su momento lo han traicionado, le vayan a quitar lo que él le costó hacer durante muchos años, después del fraude electoral que sufrió en 2006 con Felipe Calderón. Bueno, en el escalafón no creo que se lo quiten, van sus hijos. Tiene a su hijo como líder de Morena en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Es obvio que no va a permitir que las nuevas generaciones accedan al poder, los que no se llamen o apelliden López. Vamos a ver las fotos, por favor, donde este señor, a ver, para el señor es un orgullo tener estos candidatos. Es mi pregunta. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasará, caray? A ver, ahí están José Juan Espinosa y Nancy de la Sierra, candidatos ambos de Morena, una al Senado de la República. Dice López Obrador que es muy, muy inteligente, muy preparada y que hoy habló muy bien. Ok, y su esposo, ese delincuente que se llama José Juan Espinosa, también candidato de Morena por el Distrito 20, también. Entonces, ¿quién está abajo? Pues su padrino de bodas, Mario Marín Torres, Mario Plutarco, Marín Torres, el exgober precioso. Ellos dicen que es un honor ser ahijados, es un honor conocer a Mario Marín. A ver si también tienen preparado el video donde este tipejo dice que es marinista. Entonces yo no sé si López Obrador no entiende que esa gente le daña, que esa gente le hace daño. A ver, vamos a ver por favor el video porque ya está acercando la hora de despedirnos. Escuchen esto, lo pueden ver en las redes sociales. Tuvo un encuentro importantísimo con la comunidad universitaria y contestó de manera puntual, un discurso muy claro, muy firme, ni siquiera lo leyó, fue un discurso perfectamente elaborado desde acá. Siendo gobernador el licenciado Dante Delgado, Veracruz ocupó uno de los primeros lugares a nivel nacional. Al presentar mi afiliación al Movimiento de Regeneración Nacional, que encabeza su presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador. Soy marinista, soy ahijado de Mario Marín. ¿Qué les parece? Señores, ¿qué les parece? O sea, no tienen madre, pues. No tienen madre. ¿Saben por qué? Porque los están engañando. Y eso sí me molesta. Que venga el candidato a presidente
y les lave la jeta totalmente, les lave la cara tan puerca. No, ¿sabe qué? Tienen que decir, ellos se lograron colar, o tiene que ser prudente, no tiene por qué lavarle la cara a los delincuentes que lograron meterse a su casa. Señores, es por eso que no creemos en los partidos políticos, porque el líder, la cabeza, protege delincuentes. Es por eso, si no hasta mi voto lo tendría este señor, pero no me lo ha logrado, no me logra convencer, no me lo ha logrado arrancar. Me cuesta trabajo y me aterra que este señor siga protegiendo delincuentes. Es lo que sí. Y por eso, desde este espacio, desde estos medios alternos, sí vamos a hacer una cruzada para que haya diferencia de votos. Que voten por quien sea, pero que no les pidan como borregos. ¿Por qué? ¿Qué les van a prometer? ¿Qué les van a firmar ante notario? ¿Se comprometen a esto? ¿Qué servicios les han llevado? Estos señores, los de la boda, los candidatos de Morena, tienen un terreno de 1 hectárea en Atlisco. Lo declararon ante el INE y ante Hacienda con un valor catastral de casi 400,000 pesos. Ok, por ser disque rústico para ellos. Pero ahí tienen construida una escuela, tienen construido un colegio Montessori, tienen construido un rodeo, tienen construido una casa de descanso, cabañas, áreas verdes y caballeriza. Eso no vale 400,000 pesos que ellos dicen, sino yo se los mando, se los compro, sí, se los compro y que me regresen esa hectárea o que me la vendan. ¿Por qué lo sé, señores? Porque su servidor les vendió 980 metros cuadrados de esa hectárea. Por eso me molesta que con la autoridad electoral y con las autoridades hacendarias también finjan ser unos ángeles cuando son los verdaderos delincuentes. Tengamos cuidado, por favor, es el llamado. Creo que vale la pena reflexionar. Lo que hagan o dejen de hacer los candidatos y quien gane no nos importa. Simplemente que no le quieran ver la cara a ustedes. ¿Por qué? Porque por eso existimos. Es una razón de ser tan simple, un medio al servicio de ustedes donde hay retroalimentación, donde hay espacios para expresarse, donde hay espacios para denuncia. Afortunadamente existen las redes sociales y ya no se permiten más delincuentes. Todos estamos hasta el copete de los delincuentes. Ya estamos hartos. Así es, y bueno, yo sí me quedo con lo que dijo en la mañana el mismo José Juan Espinosa, en donde le cuestionaban que si había hecho un buen trabajo como alcalde de San Pedro Cholula, y dijo que le preguntaran a los ciudadanos. Y sí me gustaría que la gente de San Pedro Cholula, porque sí hemos visto este descontento social que se ha visto, diga cómo ha sido el trabajo que ejerció José Juan Espinosa como alcalde. Nadie absolutamente de ese municipio lo quiere. Están hartos y saben perfectamente que no va a ser un voto a favor de él. Y por eso también lo vemos en las listas, pero no lo vemos que esté cerca de la zona donde él estuvo como alcalde para emitir su voto. Hay que tener mucho cuidado. Les prometemos buscar unos videos donde le mientan literalmente la madre a José Juan Espinosa. No sé si López Obrador, por su edad o el cansancio, ya no ve, o ya no quiere ver, o a lo mejor esos delincuentes, me refiero a los Abarca poblanos, cholultecas, dijeron, no, pues nosotros pagamos nuestra candidatura, y lo que quiere también López Obrador es que gente que pague sus gastos. Finalmente, Armenta va a lo suyo, pero Armenta es otra cosa, es un político que se ha dedicado a trabajar más, a grillar sí, es marinista también, nunca lo ha negado, pero por lo menos es un tipo con un nivel intelectual y social diferente a esos delincuentes. Y de esos delincuentes hay que cuidarnos, señores. ¿Qué quieres agregar más? Pues nada, en verdad, mandar saludos a toda la gente, aquellos que se acaban de conectar. Pues les recordamos que pueden ver la radiografía terminando el programa, volverlo a reproducir si quieren saber acerca de Enrique Peña Nieto, de Ricardo Anaya y José Antonio Mid Curibreña, porque dicen que nada más estuvimos hablando de Morena. Fue media hora dedicado a lo que dijo Ricardo Anaya, la crítica que se le hace por decir que va a haber una unión o que podría haber una unión o un tipo de alianza a favor de
junto con José Antonio Mid Curibreña y Enrique Peña Nieto, para ganar la contienda electoral y dejar fuera a Andrés Manuel López Obrador. Nada más decirle que pueden reproducirlo si quieren ver más acerca de este análisis que nosotros hacemos día con día, y sobre todo invitar a la gente que nos vea todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en punto de las 8 de la noche, haciendo este análisis de lo que lunes pasa, a viernes. de lunes a viernes, de lo que pasa. No sé por qué dice. Rumbo a las elecciones. La verdad, te estás viendo ya muy abajo. Así. Me hicieron la maldad. Pero aquí estamos a sus órdenes como siempre. Señores, la producción es la culpable. Y ahora vamos a culpar a la producción. O vamos a culpar de todo a Mario Marín. Por cierto, aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí está Mario Marín. Lo guardamos para que no digan, pero no miento. Le consta, Javier López Zavala vino acá a este estudio y se tomó fotos con Mario Marín. Sí, nada más que lo tenemos guardado. ¿Por qué? Porque huele a corrupción. Ya nos vamos. Que tengan muy buena noche, Henry. Gracias. Oigan, siempre. Gracias, Caro. Caro, que estás acá, por tu atención. Disculpen, pero estamos con mucho gusto siempre, con ganas de participar. Están los cotorrazos fuertísimos. Nos encanta ver la política, las acusaciones. Por favor, no nos manden basura electoral porque ni la vamos a publicar, ¿eh? Que tengan muy buena noche. Hasta mañana. Cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. La vez pasada. Sea. De información que